Hoy terminamos con la reflexión del administrador pícaro, podríamos traducir, o camandulero como un término más académico de la Real Academia Española. Lo cierto es que el Señor Jesús en el Evangelio decididamente quiere que entendamos que dentro de todos los bienes y placeres del mundo, el que es más riesgoso es el dinero. Por eso lo pone con nombre inclusive propio en los evangelios sinópticos, Mammona, que es el dios del dinero. Es decir, nadie de un placer de comida o de un placer erótico, por ahí se va a hacer un ídolo fácilmente, pero con el dinero sí. ¿En qué sentido? En el sentido de trabajar, de moverse, de decidir por el tema material. Esa es la libertad que también la liturgia nos trae hoy de Pablo a los cristianos de Filipos en este año par. Pablo nos muestra, lo tenemos clarísimo, él se muestra siempre independiente, como él mismo explica, está acostumbrado a vivir con dinero y sin dinero. Pensemos en la abundancia de aquel entonces, no es la abundancia de ahora, igual que la riqueza de la Edad Media. La riqueza de la Edad Media eran propiedades, animales, no cuentas insondables en los bancos, ¿no? Pero quiero decir que estaba acostumbrado a la providencia, por eso he querido tomar esta advocación de la Virgen María, que se celebra en el mes de noviembre en Roma, en la iglesia de San Carlos, la Madre de la Providencia. Precisamente tenemos que aprender a vivir en la providencia de Dios, en el grado y en la medida que la necesitemos y donde estamos. El apóstol es consciente y lo deja claro en todas las cartas, que el que trabaja del Evangelio debe vivir del Evangelio. Pero él siempre que pudo, para no ser molesto, desplegó su oficio, que hacía las tiendas, las famosas carpas de Pablo. Entonces nos muestra ese desprendimiento y nos da una sencilla pero creo que útil lección, sobre todo, no sé la experiencia de las hermanas, pero los sacerdotes, muchas veces nosotros los sacerdotes diocesanos vivimos realmente de la caridad de la gente. Ni les cuento cuando era seminarista. Aparte yo fui seminarista, entré en el año 89, cuando te cortaban la luz, en el seminario las hermanas tenían que hacer milagro para hacer la comida, que éramos 100 y algo, en La Plata. Es decir, uno lo veía normal. Ustedes me dirán que no me sentía en un campo de concentración, ni mucho menos, era lo normal, lo que se vivía en ese momento, pero después también, ¿no? Con el tiempo me enteré quién me pagaba la obra social cuando entré en la teología, nuestra obra social San Pedro, es decir, un montón de red de providencia que uno o la ignora o peor todavía, piensa que la gente tiene obligación de sustentar, es decir, la lectura de hoy yo creo que nos da pie para que agradezcamos, ¿no es cierto?, este don de la providencia que todos, yo creo que los de la vida consagrada, por ahí tenemos algún testimonio más, porque se cumple también la promesa del Señor, que hemos dejado, aunque no todo, porque somos frágiles, pero el 100 por 1, ¿no es cierto?, que se va viendo también en nuestra propia vida. Pero el tema de la gratitud, y eso es lo que Pablo quiere rescatar. Rescatar, dice, fíjense, de todas las comunidades la única que me ayudó fueron ustedes. Es decir, muy probablemente lo querían a Pablo bien, pero también vieron que hay ciertas comunidades que son más generosas, es decir, que ayudan más generosamente. Entonces también cada uno en la medida de sus posibilidades, por un lado reconocer, agradecer durante lo que el Señor a través de la providencia nos hizo llegar a lo largo de nuestra vida, y también motivarnos. Por supuesto que si uno estudia los textos eucológicos del misalito de la Virgen, la mayoría de las misas viene de tradiciones de congregaciones religiosas. Y por supuesto que la primera providencia que uno espera de Dios es la providencia espiritual, pero también el pan nuestro cotidiano, que está y que es un tema recurrente y principal, diario del Padre Nuestro. Vamos a pedir en este sábado la gracia de entender esto básico. Por supuesto que podríamos hacer un montón o extraer un montón de enseñanzas teológico, práctica, de la pastoral social de la Iglesia, que estos últimos años
se ha ido como armando de una manera más orgánica, pero lo cierto es que el Señor quiere que entendamos lo básico. Recordemos las condenas cerradas que hace Jesús de la riqueza. ¿Cuándo? Cuando la riqueza se encierra en el propietario y no se piensa en el otro. Para poner dos ejemplos. El señor que había cosechado tanto, que demolió todo, en ningún momento pensó compartir algo con alguien. Ni siquiera decir, bueno, dejo este poco afuera para que lo junte algún pobre. Y después el rico Pulón, que posiblemente era un gordo bueno, digo gordo, me tomo confianza que no me dieron, digo posiblemente era un gordo bueno porque deja el texto eso. Vieron que cuando él está muerto de sed y Lázaro no puede ir a ponerle la gotita de agua, se preocupa de los hermanos. Pero vivió abstraído y no se daba cuenta, porque ese fue el pecado, no se daba cuenta que estaba Lázaro. No es que no le quiso dar a Lázaro, sino que no se daba cuenta que el pobre estaba a su puerta esperando que alguien le dé algo. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar esto? Vuelvo a decir lo mismo, porque yo tengo miedo que alguno esté contento que el Señor aprueba la deshonestidad. Ya tenemos mucha en Argentina, no podemos aprobar la deshonestidad. Entonces, el Señor dice que se ganó amigos con el dinero de la maldad. Se usó bien el dinero de la maldad. ¿Qué hizo el vivito de ayer? Compartió. ¿Cuánto debías? 20, anota 10. ¿Cuánto debías? 400, anota 300. Compartió. No está haciendo un estudio de qué es legal, sino está diciendo, con el dinero de la maldad, por fines raros o utilitarios, el tipo compartió. Y eso es lo que nos quiere enseñar Dios con los bienes, con la riqueza. Compartir para participar también de esa providencia. Le pedimos a nuestra Madre la Virgen que nos haga personas gratas, que nos haga personas también mediadoras, porque a veces por ahí uno no tiene bienes directamente, pero por la mediación, por la ocupación, uno también puede favorecer espiritual o materialmente a algún hermano que lo necesita. Que también la liturgia nos da la gracia de contemplar este aspecto de nuestra vida, que no es un tema menor y que nosotros también lo tenemos que tener en nuestra espiritualidad cristiana. Pongamos con mucha confianza, como al principio de la misa, todas nuestras necesidades e intenciones en el altar del Señor, por medio de María, nuestra Madre.